Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mining Meeting, el evento del cronista en donde vamos a darle un abordaje integral a los problemas de la minería. Como siempre digo, para nosotros es un gusto darles contenido sobre todas las industrias y esta en particular, que es una de las que tiene más proyección de crecimiento, no solo para el corto plazo, sino puntualmente para el largo plazo. Vamos a conversar ahora con Juan Martín Jovanovic, que es socio de Impuestos Ilegales de KPMG. Juan Martín, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto, un placer estar acá. Es muy interesante poder tener esta charla contigo porque hoy por hoy la minería creo que tiene otra perspectiva gracias al RIGI, el régimen de incentivo de grandes inversiones, que es un régimen que conoces casi, puedo decir, desde la cuna. Bueno, te tocó un poco también trabajar en ese desarrollo inicial cuando todavía faltaba para que se plasmara como ley. ¿Cómo fue ese origen, Juan Martín? Sí, bueno, nos convocó un grupo de trabajo Guillermo Ferraro. Recordemos que Guillermo fue el ministro de Infraestructura hasta el mes de febrero. Él tenía en mente, él lo que creía era que se precisaba un régimen no solo de incentivos fiscales, sino de estabilidad, una estabilidad fuerte, para que inversiones mineras que no tenían, que hace rato estaban en los planes de muchas compañías, no volaban, no había forma de hacerlas viables, de vuelta, no solo por costo fiscal, sino también por estabilidad. Eso era lo que él tenía en mente. Y el mensaje de él fue, bueno, necesitamos un régimen que primero haga competitiva a Argentina, que haga atractiva a Argentina para poder atraer esos flujos de inversiones, y no solo de vuelta por costo fiscal, ¿sí? Hay un montón de otras normas que tienen que ver con marco regulatorio, tienen que ver con control de cambios, que den previsibilidad. O sea, lo más importante creo que era eso. Y él formó un grupo allá por julio del año pasado. Antes de las PASO, digamos. Sí. Y se comenzó a trabajar en este régimen. Y creo que, de vuelta, creo que lo que no es solo costo fiscal. O sea, por ejemplo, el costo fiscal sin el RIGI, incluso habían habido algunos trabajos el año pasado y el anterior, daba altísimo. O sea, daba números exorbitantes. ¿Sí? Cuando uno va, acordémonos que las empresas mineras no solo tienen el impacto de impuestos a las ganancias, sino además tienen el impacto de las regalías, el impacto de derechos de exportación tenía incluso, y el impacto oculto, que es un impuesto en definitiva, que es la obligación de liquidar divisas a tipos de cambio desfavorables, ¿no? Claro. Cuando tiene que liquidar divisas a un tipo de cambio que es sensiblemente más bajo que un tipo de cambio de mercado o tiene un nivel de artificialidad, eso lo que genera es un impuesto más, ¿sí? De alguna manera. Entonces, todos esos costos hacían que muchos proyectos sean realmente inviables. Creo que el RIGI en materia de carga tributaria reduce mucho. Ojo, esto no significa que lo transforme en un régimen que sea de baja carga tributaria. No lo es. O sea, no es un régimen de una baja tributaria razonable. De hecho, si uno va, por ejemplo, a la tasa de impuesto general a impuesto a las ganancias corporativas de Estados Unidos, está en un 21%. En el RIGI está en 25%. Quizás sí tiene una ventaja interesante con respecto a las retenciones sobre los dividendos a partir del séptimo año, en el cual reduce a 3,5. Creo que ahí es donde está la principal ventaja competitiva, por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos. Claro. Pero mencionaste algo que no es menor, un plazo, 7 años. 7 años. 7 años de desarrollo de una inversión que tiene que ser superior a los 200 millones de dólares, algo que para el sector minero es un piso fácil de alcanzar. Exacto. Y creo que ahí también lo que es interesante es, bueno, ¿cuál era la idea? ¿No? Porque en definitiva es un régimen especial, no deja de ser un régimen especial. Pero la idea y el fundamento de esto era que son inversiones que sin estos beneficios no van a venir, no son viables, no pueden realizarse. Y en definitiva el problema era que la macroeconomía no permitía
en este momento otorgar esos incentivos tributarios o ese régimen tributario a todo el resto de las compañías. Como son inversiones que van a madurar en el largo plazo, de hecho hay un artículo específico dentro de un requisito específico de que las inversiones sean de larga maduración dentro del RIGI. Entonces la idea era que cuando estos proyectos estén maduros, si la economía lo permite, que este tipo de beneficios pudieran extenderse, estos u otros, o de incentivos al resto de la economía. O sea que, en definitiva, es un régimen especial, pero con una idea muy concreta que era de permitir permitir el desarrollo de estas inversiones, que de otro modo no había forma de que se Martín, produzcan. creo que mencionaste, a ver si entendí bien, el RIGI, recordemos que es un régimen, entre comillas, universal, o sea, está pensado para determinados sectores, pero no particularmente, no atiende, digamos, las particularidades de cada uno de ellos. En el caso de la minería, ¿crees que sería necesario adaptar algún otro tipo de marco regulatorio, además de lo que ya está establecido en el RIGI? A ver, yo personalmente creo que lo más importante para el desarrollo de las inversiones mineras es, como te decía, la estabilidad. Claro. Las reglas de juego claras. Obviamente pueden haber mejoras en el sistema regulatorio, sin duda. O sea, de hecho, hay un punto importante que tiene que ver con las regalías mineras. O sea, hoy está discutido jurisprudencialmente, te diría más para el lado más casi resuelto, pero no del todo, el tema de si están alcanzadas por las estabilidades fiscales. Las regalías. Si la estabilidad fiscal alcanza las regalías. Te diría que la jurisprudencia está más tendiente a decir que no está alcanzado, que sí, por no tener una naturaleza típicamente tributaria. Okay. Entonces, tener un régimen de estabilidad para las regalías, hay un tope en una ley federal, ¿sí? De hecho, hay un tope para proyectos viejos y otro tope para proyectos nuevos, pero no necesariamente tiene estabilidad. ¿Sí? Es difícil de que lo puedan, o sea, para que una provincia pueda modificarlo tendría que salirse del régimen, pero puede ocurrir, o puede modificarse esa ley por el Congreso, o sea que no hay una estabilidad como la que tienen los tributos. Entonces, eso, por ejemplo, sí sería algo muy deseable, que incluso en algunos casos hasta las provincias podrían concederlo individualmente, no haría falta necesariamente que sea federal. Y creo que eso sí sería algo regulatorio importante. En el caso de que la provincia adhiera al RIGI nacional, ¿ese límite quedaría alcanzado? O sea, no. No, porque por la naturaleza, tienen autonomía, por su naturaleza federal. No. Las provincias cuando adhieren al RIGI sí quedan obligadas por el RIGI. El problema es la naturaleza tributaria o no de la regalía, y la estabilidad alcanza en principio las cargas de tipo tributario. Entiendo. Entonces, por lo menos no necesariamente, no forzosamente te diría que la interpretación del RIGI es que alcanza a las regalías. Podríamos discutir un rato largo, y eso creo que es lo que las empresas no quieren. ¿Qué pasa con las provincias y el RIGI? Porque de alguna manera esto es decir, bueno, las pone a todas en igualdad de condiciones, pero creo que también algunas tienen como a lo mejor otro interés para atraer inversiones. ¿Hay posibilidades, digamos, están algunas desarrollando como RIGIs provinciales? ¿Qué hay hoy en el horizonte para el sector minero? Yo lo que creo es que hay provincias, entiendo que están interesadas en desarrollar normativa especial, más allá de la adhesión, ¿no? Más allá de la adhesión que ya han hecho, que eso, insisto, es muchísimo, porque tiene un tope a los tributos provinciales, o sea, básicamente pone un tope al 31 de diciembre de los tributos que existían y que no pueden elevarlos. Y no pueden elevarlos no solamente creando nuevos, sino no pueden subir tasas, no pueden subir las alícuotas de los impuestos, con lo cual ya es un beneficio. La adhesión ya es un beneficio importantísimo. Sí, claro. Porque le da la estabilidad de los 30 años incluso. Ahora, insisto, hay otros beneficios que las provincias podrían otorgar para ser más atractivas. De hecho, entiendo que muchas de ellas están trabajando en leyes que van a ser paralelas al RIGI, no necesariamente la ley de adhesión, sino leyes provinciales. Entiendo que hay varias provincias que están trabajando en proyectos interesantes. Yo creo que vamos a tener alguna novedad. ¿Antes del fin de año? Por lo menos que se conozca, tal vez. Por lo menos que empiecen a conocerse, entiendo yo, pero... ¿Qué pasa con la cadena de valor en el sector minero? Porque digo, también una de las expectativas es que la ley favorezca o genere, por decirlo así, un desarrollo de proveedores locales. Hoy eso
está percibido, digamos, como parte de esa posibilidad? ¿Es real? Está... Yo entiendo que sí, sí, y muy fuertemente. Te diría que en general este 20% mínimo que exige en compra local, el RIGI, entiendo que en las empresas mineras se excede, pero largamente. Creo que los proyectos mineros, por lo menos los que estamos trabajando nosotros, exceden por mucho el 20%. Eso creo que es prácticamente es un no problema. Claro. Es un no problema. Entre los requisitos, cuando llegamos al compre local, es el punto que se pasa más rápido, porque claro. se llega muy fácil a ese. Y al ser una actividad extractiva, digamos, claramente lo que hay es básicamente un alto nivel de ocupación de mano de obra local. Totalmente. Y todo lo que es el desarrollo de servicios mineros. Mineros agregados. Absolutamente. ¿Cómo queda la Argentina en términos competitivos frente a la región a partir del RIGI? Porque siempre miramos, ¿no? Usamos un poco la misma metáfora, tenemos la misma cordillera común, en Chile multiplican por 10 nuestra producción, exportaciones, y Argentina no. ¿Cómo nos pone esto frente a la región y frente también a otros países mineros como los de la zona andina, ¿no? A ver, yo lo voy a decir en la práctica porque numéricamente creo que es más difícil de determinarlo. Hay obviamente cálculos de impacto tributario global, pero el caso de Argentina es un poco más difícil porque, de vuelta, tenemos que considerar el impacto cambiario hoy. Claro. O sea, la liquidación de divisas, que es en el sector minero es importantísima porque es un sector exportador, tiene un impacto que hace bastante difícil de medir, ¿sí? El costo total tributario o cuasi tributario, llamémosle. Okay. Pero lo que estamos viendo en la práctica es un gran interés de muchas empresas mineras, lo cual nos indica, si querés, desde un punto de vista práctico más que matemático, que evidentemente Argentina es competitivo con respecto a eso, con respecto al resto de los países. Es mucho más fácil, si querés, de medir en tasas de impuestos a las ganancias. ¿No? Yo te digo la tasa de impuestos a las ganancias, una tasa consolidada de 28%, porque es 25 más 3,5 a partir del séptimo año, como el 3,5 es sobre los dividendos que ya tienen el impuesto, la tasa tributaria consolidada sería alrededor de 28. Es competitiva, es muy interesante. A ver, creo. Y de vuelta, me parece que en el rubro del sector minero, más allá de la competitividad o no del régimen, también es donde están los recursos, ¿no? Claro. Y de vuelta, tiene un impacto muy grande la regalía, entonces va a depender de las regalías, los fideicomisos. O sea, hay varios costos que hacen que sea un poco difícil, si querés, calcular el costo tributario total de un proyecto. Pero yo creo, por lo que estamos viendo en el mercado, es que sí se transformó en un mercado competitivo y atractivo. E insisto, voy a repetir esto. Bueno, no quiero, fue la pregunta, si querés, o lo que más recibimos nosotros de las empresas cuando tenemos reuniones, y es la estabilidad. Y esta estabilidad, que si querés tuvo un mal trago en la ley de inversiones mineras, que tenía 30 años de estabilidad y sin embargo terminaron sujetas a derechos de exportación, al régimen cambiario. Y es el gran sello que tiene Argentina, ¿no? Digamos, ustedes ya han hecho leyes de estabilidad que no funcionaron. Digo, ¿por qué esta vez sí? Exacto. Bueno, es esa pregunta. La pregunta, esta vez sí, ¿por qué? Es la pregunta que más nos han hecho. Y es interesante porque mi primera respuesta sería aprendimos. ¿Qué pasó? La Corte Suprema, en general, cuando no atendió o no protegió a las empresas que habían accionado contra estas medidas, en realidad fue muchas veces por cuestiones procesales, por ejemplo, que la vía no era la vía apropiada, un amparo, por ejemplo. Ahora, hubieron muchos casos que ocurrió eso. Creo que en el RIGI lo que se hizo, lo que se trabajó mucho, fue en crear procedimientos para hacer efectiva la estabilidad, o sea, que estén en la propia ley. Detalles bastante peculiares, como por ejemplo, ¿cuál fue el problema del derecho de exportación? El problema del derecho de exportación es que yo no puedo exportar si no pago los derechos antes. Claro. Entonces, se incluyó en la propia ley un artículo que dice que el exportador tiene derecho a autoliquidarse los derechos independientemente de que el sistema no lo permita.
que Claro. tiene que tenerlo. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, justamente para darle el derecho a que pueda decidir no pagar el tributo y después litigarlo. Detalles, por ejemplo, en materia cambiaria, que tiene que haber, que puede hacerse, que puede ante una violación o una vulneración del régimen cambiario, la estabilidad cambiaria, que pueda la empresa presentar un reclamo con respecto a la estabilidad, y hasta que no esté resuelto en última instancia por los tribunales judiciales no se le puede iniciar un sumario penal cambiario. Tiene como un La efecto empresa, suspensivo. es que eso es uno de los principales problemas. Yo, empresa, me dicen, el Banco Central, si no cumplís esa norma, te va a iniciar una causa penal cambiaria. Sí. Y la verdad es que como director, como presidente, como... Es paralizante. Lo pienso 1000 veces. Eso es bueno, esto tiene un procedimiento específico. O sea que creo que estos son detalles que hacen que esta estabilidad sea, si querés la palabra, superadora de las estabilidades anteriores, con otro tipo de protecciones y con procedimientos. Me parece que es diferente. Bueno, Juan Martín, gracias por tu participación. Esperemos, como decís vos, que esta vez las cosas se den distintas, porque ya prometimos estabilidad y Argentina esperemos que aprenda a cumplirla. Esperemos que sí, yo creo que sí. Yo creo que tengo mucha expectativa. Esperemos que sí. Bueno, aquí terminamos nuestra primera exposición, pero quédense porque ya hay más Mining Meeting.